El presidente García cuadró a Mercedes Arauz, quien había de alguna manera dado a conocer sus intenciones presidenciables. Esto fue lo que dijo. Es una mujer profesional y técnica de extraordinarias condiciones y de vocación de servicio público al país. Y en tercer lugar, creo que eso lo dirá el tiempo, lo dirá su conducta y lo dirá el partido aprista si es que es llamado a apoyarla. Yo por lo pronto creo que no hay que adelantar mucho las piezas de un juego y que jamás debe mezclarse el Ministerio de Economía con ningún tipo de esos objetivos, porque entonces el Ministerio de Economía tiene que ser muy neutro para saber decir no. En política es muy fácil decir sí. Lo importante es saber decir no cuando un pedido es exagerado, irracional o va a causar daño más adelante a la economía. Entonces, cuando el ministro de Economía deviene candidato, alguien podría decir con todo derecho, algunas medidas se toman porque se prepara la candidatura. Y si dicen no a ciertos pedidos demagógicos, dirán es porque quiere ganarse la voluntad de quienes no están con la demagogia. Creo que podría ser una extraordinaria candidata y una gran presidenta, creo. Pero sí creo que hay que primero cumplir hasta el límite máximo la función pública que uno tiene y en ese momento decir ahora voy a aceptar la proposición que se me ha hecho, ¿no? Bueno, Mercedes Arauz dijo después que ella todavía no ha tomado ninguna decisión, que en este momento está pensando solamente en el Ministerio de Economía, etcétera. Y efectivamente, pues parecía un poco prematuro que Mercedes Arauz anunciara o diera a conocer su deseo, su interés en la posibilidad de ser candidata a la presidencia, ¿no? Eso lo señalamos también en su momento. Bueno, pero tenemos nuevo precandidato a la presidencia de la República, Javier Villestein, el presidente del Poder Judicial de la Corte Suprema. No lo ocultó en una entrevista al Comercio, lo ha vuelto a declarar, ha dicho incluso que eso lo hace por generosidad con el pueblo peruano, y que en realidad lo que pasa es que nadie le pide, porque como no es político, ningún partido político se le acerca ni le propone ser candidato, pero que los estudiantes en sus viajes al interior sí se lo mencionan, le piden, le preguntan por ese tema. Bueno, en esta entrevista al Comercio, Villestein desarrolla algunas ideas interesantes en torno al tema de la lucha contra la corrupción. Él es presidente de la Comisión Nacional de Lucha contra la Corrupción. Pero hay que decir que la caridad debería comenzar por casa. Él, como sabemos, pues desactivó en buena cuenta en la práctica la Comisión de Ética y la Unidad de Ética que él mismo había formado y para la cual él mismo había solicitado un software al PNUD, un software que ha costado como $200.000, que en realidad ha sido donado por el PNUD, que permitió hacer una serie de indagaciones y averiguaciones que culminaron en un primer planteamiento, en un primer informe que hizo esta unidad de ética, que causó, tal revuelo en la mente de Javier Villestein que finalmente terminó por liquidar todo. En el Comercio le preguntan, bueno, ¿qué pasó con la Comisión de Ética del Poder Judicial? En la práctica está desactivada, le preguntan. Y él dice, bueno, entre otras cosas, la comisión era para ver a los magistrados, no a todo el mundo. Eso le corresponde a la Contraloría General. Si comenzamos a chequear todo, es peligroso. Es decir, lo que está diciendo es que la comisión la unidad de ética, no era para indagar, para averiguar irregularidades, por ejemplo, en el área administrativa. Ese es el pretexto que él ha usado para cerrar esta unidad. Pero si ustedes van a la página web del mismo Poder Judicial, ahí está el acta de la reunión del Comité Consultivo de la Unidad de Ética, es decir, de la Comisión de Ética que se formó, que estaba integrada por el propio Javier Villestein, por Manuel Rodríguez Cuadros, el ex canciller, por Juan Belit Granda, Luis Vargas Valdivia, ex procurador, el ingeniero Luis Gómez Cornejo y Luis Suárez Berenguela. Pues bien, todos estos, o la mayor parte por lo menos, han renunciado a estas alturas, ¿no es cierto? Si Vargas Valdivia no ha renunciado aún es porque lo va a hacer esta semana, entiendo. Pero
en esta acta, en que se reúnen para definir el trabajo, en fin, los criterios, el plan de trabajo de la unidad de ética, se dice lo siguiente: acuerdos. El trabajo de recopilación y registro de información se hará de acuerdo a los siguientes criterios. En el ámbito jurisdiccional, vocales supremos, vocales superiores y jueces de primera instancia. B. En el ámbito administrativo, comenzar por los niveles más altos de la escala jerárquica administrativa y los integrantes de los diversos comités de adquisiciones que hayan funcionado durante los 3 últimos años, 2007 y 2009. Incluso se menciona recopilación y registro de información relativa a estudios de abogados, pero eso es otra cosa. O sea que sí estaba el ámbito administrativo dentro de las atribuciones, dentro de las tareas de investigación, de indagación de esta unidad de ética, al contrario de lo que está diciendo públicamente Javier Villestein, ¿no es cierto? Entonces, lo que pasa es que al final esta unidad de ética, en el informe que presenta, pues encuentra una serie de casos, irregularidades en una serie de casos que, por ejemplo, en el caso de adquisición de toners, varios otros casos, hay un caso vinculado a la adquisición de 280.000 millares de papel, adquisición de laptops, en fin, hay 7 casos por lo menos que se identifican en los cuales habría indicios de irregularidades, ¿no es cierto? Y eso simplemente no se ha visto, el informe ese no ha sido trasladado a la Contraloría, de modo tal que todo permanece ahí sin ser investigado. Y en cuanto a los magistrados, por ejemplo, en el caso del vocal supremo Antonio Pajares Paredes, el informe encuentra que tiene un patrimonio de 1.026.000 y que ha tenido un incremento patrimonial de aproximadamente 1 millón en 6 años. Es un incremento patrimonial pues de un porcentaje muy alto, ¿no es cierto?, de 60-70% en 6 años. Su sobrino, dice, además trabaja en el departamento de contabilidad. En fin, esto por citar un ejemplo, ¿no? Me imagino que este informe alarmó tanto que no quiso mover más el tema Javier Villestein, pero si lo hubiera hecho, entonces hubiese dado una señal muy clara de lucha contra la corrupción dentro del Poder Judicial. Y eso le daría una gran autoridad moral para llevar adelante la reforma, no solo en el Poder Judicial, sino incluso para la candidatura presidencial que está pretendiendo. Incluso cuando el Comercio le pregunta ¿y a qué conclusiones ha llegado la comisión? Porque, bueno, señala también que la manera como fue manejada dio lugar a que yo de un solo plumazo desactivara sus cuadros, los saqué a todos y puse a quienes tenían que permanecer ahí, pero quienes han quedado son los que no saben operar ese software. Ese es un software que permite pues hacer cruces de información y todo lo demás y llegar entonces a indicios de, por ejemplo, enriquecimiento ilícito y cosas por el estilo. Entonces, ese software, que es un software muy sofisticado, que lo usa, por ejemplo, el FBI, etcétera, habría que preguntar si no lo va a usar el Poder Judicial, ¿quién lo puede usar? Por ejemplo, quizás sería bueno que se lo pasen pues a la Contraloría o quizás a la Secretaría Nacional de Lucha Anticorrupción, en fin, no lo sé. Pero alguien tiene que usarlo, está ahí, ha sido donado por el PNUD, así, es un software útil, ¿no es cierto? Y bueno, pues Javier Villestein sacó a los que sabían operar este software, se han quedado los que no lo saben hacer. Entonces le preguntan qué conclusiones va a llegar la comisión o está llegando, es decir, con estas personas. Dice, ojalá que no encuentren nada, porque ahí le salió de alguna manera el inconsciente, no quiere que se muevan las aguas dentro del Poder Judicial, porque de alguna manera pues quizás se rompen las relaciones de poder internas, él está apoyado en una administración, en una gerencia y en un sistema de relaciones con los jueces supremos que él no quiere alterar, me imagino. Además debe tener, es en realidad lo más cómodo, ¿no? Esta unidad era incómoda para él, pero en fin, ojalá que se retome esta labor con el énfasis que se requiere. Nosotros vamos a ir a una pausa y regresamos ahora con Andrés Gómez de la Torre para analizar el tema de esta red de espionaje que ha caído en Estados Unidos, de la cual forma parte Vicky Peláez, y que parece que ha conseguido una libertad condicional recientemente. Regresamos.